y los vistió. Ese es el título del mensaje de hoy, y los vistió. Los vistió. Hemos venido con 3 preguntas que vamos a repasar rápidamente. 3 preguntas. La primera pregunta es una pregunta que Satanás, el diablo, el mundo, el enemigo de Dios, la sociedad, el entorno que no quiere que tengamos una relación con Dios, le hace al hombre y a la mujer allá en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho, con que dice la palabra, con que el pastor dijo, con que la iglesia les dice, con que la Biblia dice, con que tantas cosas que Dios nos está diciendo, el mundo quiere desvirtuarlas. El enemigo quiere decir, con que hay que congregarse. No, eso no importa, eso no tiene nada. Dios sabe que usted es bueno, Dios sabe que usted es buena. Pero con que Dios ha dicho no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y entonces el enemigo nos dice, no, eso no tiene nada, no moriréis, le dijo la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho, no morirá, ustedes obedezcan a Dios, que no le va a pasar nada. Con que Dios os ha dicho que si comen del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal, van a morir. No, cómanselo, porque sabe Dios que cuando lo coman serán como Él. Y aquí vienen esas mentiras que Satanás le ha lanzado a la humanidad desde el principio. Mire, la estrategia de Satanás es la misma toda la vida. No ha cambiado. El problema es que el hombre es cabezón y la misma mentira se la sigue comiendo una y otra vez. Satanás siempre ha querido hacerle creer al hombre que él es superior, que él puede ser su propio Dios, que no necesita de Dios, que no necesita del Dios creador, que solito puede, cuando la escritura es clara, que dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino fue que Dios nos creó y somos hechura suya, somos suyos, somos su pueblo, somos ovejas de su padre. Y entonces Satanás viene a creerle, a darle esa mentira a la mujer, y le dice, con que Dios te ha dicho. Pero sabe Dios que cuando comas serás como Él, serás como Dios. Y ese es uno de los grandes engaños que el mundo se ha creído, que somos dioses. Y sabe que tristemente aún dentro del algor cristiano, dentro de las iglesias, muchos se sienten dioses, intocables, sábelo todos. Personas que no necesitan de nadie. No hay nadie, no hay iglesia, no hay cuerpo de Cristo que les sea suficiente porque están por encima. No hay nada que les logre hacer parte de la iglesia porque simplemente se han sentido dioses. Pero no hay tal cosa, mis hermanos. No hay superungidos, ¿no? Existe Superman, la Mujer Maravilla, pero no hay superungidos. No hay superpastores, mis hermanos, no existe. No hay grandes hombres de Dios. Hay hombres con un Dios muy grande. Es diferente. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Él. El grande es Él. Él es el grande. Él es el grande, mis hermanos. Porque cuando el hombre se siente muy grande, aún en la misericordia de Dios, Dios tiene que hacer y bajarlo de su curubito, bajarlo del podio donde se puso, bajarlo de ahí, aún para salvación de su propia alma. No hay tales. La grandeza del hombre, lo dijo un científico, si no lo saben, de Albert Einstein, la grandeza de un hombre está en estar de rodillas ante el Señor. Y no contradice nada la palabra. La palabra del Señor dice que el que se humilla será exaltado. Entonces Satanás ha venido a decirle a la humanidad, con que Dios os ha dicho. En otras palabras, desobedézcale a Dios. Por ahí los jóvenes que están acá, con que su papá le dijo, con que su mamá le dijo, no le hagan caso. Y escuchar esas voces nos llevan al fracaso. Esos hombres que le dicen a otros hombres, con que su mujer no lo deja, con que en la casa, con que la responsabilidad, con que hay que llegar temprano, con que le dijeron. Escuchar esas voces te lleva al fracaso.
Las mujeres que escuchan esas voces, no le hagan caso a su marido, quien dijo la revolución femenina, quien dijo las otras, usted no le haga caso, levántese, ahí verá, usted mejor dicho, dele, y usted quien le dijo, no se aboga, con que Dios te ha dicho. Y resulta que escuchamos todas esas voces, menos la voz de Dios. Dios es machista, Dios es feminista, no, Dios es justo. Dios es justicia. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y dio un orden que es diferente. Pero entonces la palabra del Señor nos muestra que esta pregunta empieza a dañar, a distorsionar el oído del ser humano. Toca que tengamos a la niña en la sillita. Entonces Dios está estableciendo una relación clara con el hombre y Satanás viene a destruir ese orden. Satanás viene a incomodar, viene a distorsionar, viene a confundir. Y esta primera pregunta la lanza el enemigo, Satanás, con que Dios os ha dicho. Pero luego que el hombre falla, la mujer decide desobedecer a Dios. El hombre decide escuchar la voz de la mujer, come también del fruto. Y entonces dice la palabra del Señor que fueron abiertos, ¿qué? Sus ojos. Fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que ya no eran los mismos. No se trata tanto de la desnudez física que se dieron cuenta que no tenían pantalones o camisas. No era eso tanto. Era que ellos antes, en su desnudez física, estaban sin esa malicia, sin esa maldad, y se presentaban aún entre ellos mismos, entre Adán y Eva, vestidos bajo la gloria de Dios, bajo la luz, la bendición de estar puros ante la presencia de Dios. No había culpabilidad, no había vergüenza, estaban cubiertos con la gracia y el poder y la gloria del Dios que se paseaba entre ellos. Cuando pecan, eso se cae y se dan cuenta que ya no están con eso. Se dan cuenta que esa relación pura, transparente que tenían con el Dios creador se había dañado por la desobediencia del pecado, y se ven diferentes, se ven desnudos, se ven culpados, se ven llenos de vergüenza, se ven diferentes ante la misma creación. Hasta el venadito se quedó mirándolos y dijo, ¿qué pasó? No había más seres humanos de pronto para ese momento, no lo sabemos si ya habían tenido hijos o no lo dice la Escritura, pero no había más sociedad. Entonces hasta los animales los lidiaban graves, decían, ustedes ya no tienen lo mismo. Y se dieron cuenta que habían cometido una traición, que habían desobedecido a su padre, que habían lastimado la relación del Creador. Y entonces Dios, que es bueno en gran manera, mis hermanos, porque el que creó todo bueno en gran manera es bueno en gran manera. Y el Dios bueno en gran manera se acerca a su creación, a sus hijos, y les da la oportunidad de restablecer el vínculo, la relación. Y viene y le dice al hombre, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Esa fue la segunda pregunta, el segundo sermón de este mes. Estamos haciendo un repaso para poder llegar a entender por qué es importante la última parte. Y entonces le pregunta, ¿dónde estás tú? Le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y es la pregunta que nos hace el Señor a todos. ¿Dónde estás tú? Pastor, aquí estoy, aquí en la iglesia, hoy vine. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde estás tú? Y entonces el hombre dice, Señor, me vi desnudo, fueron abiertos mis ojos, me vi desnudo, tuve miedo y me escondí. La Escritura dice que se escondió detrás de los árboles del huerto, los mismos árboles que Dios había creado para bendecirlo, para alimentarlo, los que le dijo que sí podía comer de ellos. De los árboles que Dios le dijo, mire, de todos esos
bendición se empezó a esconder. Detrás de lo que Dios le había dado se empezó a esconder. ¿Saben, hermano? Ni siquiera nos podemos esconder de algo que sea nuestro. Todo lo que nos escondemos ha sido dado por Dios. Muchos se esconden detrás de su trabajo para no buscar de Dios, y ese trabajo te lo dio Dios. Muchos se esconden detrás de sus propiedades, y esas propiedades te las dio Dios. Muchos se esconden para no buscar de Dios, para no dejarse ver de Dios. Muchos están temerosos de acercarse a Dios porque dices que yo soy tan malo. Pues es que por eso es que te tienes que acercar a Dios. Y muchos se están escondiendo aún detrás de su propia familia. Es que no fui a la iglesia porque el niño no quiso. ¿Cuántos años tiene el niño? 3. Entonces el niño manda en la casa. De 3 años ya gobierna la casa. Nos estamos escondiendo detrás de la bendición que Dios ha dado. Nos estamos escondiendo detrás de los árboles del huerto que Dios dio para que sean tu sustento. Bueno, entonces esconden en cosas peores. Estoy mencionando las bonitas. El hecho es que le dice: Señor, tuve miedo y me escondí. Porque el Señor no le estaba ya cayendo con juicio y condenación, le estaba dando la oportunidad de arrepentimiento. Le estaba dando la oportunidad de ser responsable y decir: Señor, me escondí, tuve miedo, pero aquí estoy, Señor. Señor, aquí estoy poniendo la cara, Señor. Fallé, Señor, fallé. Descuidé a Eva, descuidé a la mujer que tú me diste, no estuve pendiente, por allá fue, por allá una serpiente me le metió cosas en la cabeza. Trajo del fruto que tú nos dijiste que no comiéramos, y aparte de eso, es por no tener un problema, no contradecirla, yo comí, y también fallamos, Señor, pero la culpa es mía, Señor, la culpa es mía, yo fui el responsable, yo asumo, no la culpes a ella, Señor, yo asumo la responsabilidad. Pero eso no es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Lo que dice la Escritura es que Él se levanta y antes, muy irreverentemente, ni siquiera la culpa solo a ella, sino lo culpa a Él, culpa a Dios. Le dice: Señor, la mujer que tú me diste, como quien dice, si no me la hubiera dado, yo no había fallado. La mujer que tú me diste, o sea que al final lo que le está diciendo este Adán, irrespetuoso, es: Señor, tú tienes la culpa. Fue lo que tú me diste lo que me hizo fallar. Señor, yo no volví a la iglesia porque esa empresa que tú me diste se me volvió tan grande que no la pude administrar, Señor, y de domingo a domingo, 24 horas allá, ni tiempo de orar, ni tiempo de buscarte, Señor. Es tu culpa, yo si no me hubieras dado esa empresa. ¿Por qué no volvió a la iglesia, hermano? Es que tuve un problema con ese líder que usted puso, pastor. O sea que la culpa no fue solo del líder, fui yo también como pastor que le puse el líder. Es que yo no volví a la iglesia porque desde que usted puso a fulanito de tal allá en el sonido, yo ya no quise volver a ir. Yo no volví a la iglesia porque desde que usted puso a tal persona enseñándole a los niños, yo ya no quise ir. Porque yo no quiero que esa persona me le enseñe al niño. No es que yo desde que usted puso a tal persona en la junta, o sea que no estamos entendiendo que no se trata de nosotros con una situación en particular, es de nuestra obediencia hacia Dios. Y estamos solo buscando excusas para no acercarnos al Señor, para no obedecer al Señor. Si tú tienes una relación directa y personal con Dios, tú te congregas sabiendo que aquí en la iglesia no somos perfectos, y que el líder o la líder también está en proceso, y que si el hermano o la hermana falla o no falla, usted mire a Cristo y más bien ayúdele, levántelo en oración. Si no puede hacer nada más, solo ore por esa persona. Pero no busquemos excusas para escondernos de Dios. Entonces la pregunta es: ¿dónde estás tú? Pero luego también, entonces, al darse cuenta que había comido dentro del Señor, hace una segunda pregunta: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tenía que desobedecer? ¿Quién te enseñó que podía comer de eso? Y ahí es uno de los grandes problemas, no solo de la humanidad, sino aún del pueblo cristiano. Y entiéndase, yo hago la aclaración que hace un amigo mío también, no me refiero a príncipe de paz.
Me refiero a todas las iglesias cristianas en el mundo. No solo las que hablan español, las que hablan inglés, árabe, las que hablan en coreano, en chino. Uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana es que estamos buscando enseñanzas para acercarnos a Dios fuera de Dios. Estamos buscando enseñanzas para conocer a Cristo fuera de la Escritura. Estamos buscando enseñanzas para ser mejores hombres, mejores mujeres, sin ir a la fuente que es Cristo Jesús, a la palabra del Señor. ¿Quién te enseñó? Como lo prediqué hace 8 días, y lo voy a volver a decir, mis hermanos, porque hay cosas que hay que volver a decir. Hoy en día tenemos un flagelo, una problemática en la sociedad cristiana que no había hace 50 años. Y que mucho menos había hace 500 años, y que mucho menos había hace 1000 años, y mucho menos a los principios de la iglesia hace 2000 años. Y es que hoy tenemos un bombardeo así de grande de información teológica cristiana, predicadores de todos los gustos, de todos los tamaños, de todos los colores, y la gente está escuchando de todo, no obedece a nada, no sigue nada, pero tiene una cantidad de información en su cabeza y no sabe qué hacer con ella. Y no siguen al final a nadie. Y no se congregan en ninguna parte porque ya ninguna iglesia les sirve. Y un día creen una cosa porque escucharon a uno, y otro día creen otra cosa porque escucharon a otro. Un día están emocionados porque oyeron hablar del Evangelio y de que hay una sociedad que se está levantando y todo, y otro día están temerosos porque otro que escucharon dijo que el fin del mundo ya pasó mañana. Un día están esperanzados y otro día están temerosos y no se congregan. Y no son fieles en un lugar. Dios te ha plantado en un lugar para que crezcas. Dios no agarra como los que saben de jardinería, las que saben de florecitas. Usted no agarra una planta y la siembra hoy acá, y luego la siembra acá, y luego la desmonta y la siembra acá, y luego la pone en una matera, y luego la pone en otra, y luego la pone en otra. Porque las que saben de planticas, ¿qué pasa con esa plantica? De tanto arrancarla de un lado y ponerla al otro, ¿qué le va a pasar? Cada vez que la arranca, le rompe las raíces. Cada vez que la trasplanta, le quita un poquito de vida. Y si estaba esa plantica, yo no sé de plantas, así que no voy a mencionar ninguna especie, pero esa plantica, ese arbusto, estaba para crecer, no sé, 2 metros, pero de arranque y en arranque, a duras penas llegó a 1 metro. Muchos Dios les ha dado el potencial, la capacidad espiritual para hacer cosas mucho más grandes, pero como no han querido afirmarse, como no han querido procesarse, como no han querido ajustarse a un solo modelo, a una esencia, a un llamado, a un trabajo, a un servicio, su potencial se ve minimizado. Porque no han dejado que la obra redentora de Cristo se perfeccione en la obra transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no anda revoloteando de lado en lado mirando. No, el Espíritu Santo es un Dios de orden. El Espíritu Santo te pone para que crezcas. Y como lo dije hace 8 días, y vuelvo y digo, lo estoy volviendo a repetir de una manera muy consciente y muy clara, muy directa. ¿Usted puede encontrar mejores predicadores que este servidor? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Quién soy yo para decir que no los va a encontrar? Usted puede encontrar gente que le sabe predicar mejor, que le sabe enseñar mejor, que tiene más experiencia mejor que yo, en internet, por todo lado. Y ninguno de ellos los conoce a usted. Y ninguno se trasnocha orando por usted. Y ninguno se interesa por usted. Y como lo dije hace 8 días, si ellos sí son buenos, porque no todos son buenos, pero si son buenos, el mensaje que predicaron, lo predicaron porque oraron para predicar a su congregación. En el lugar donde ellos son pastores, para la iglesia a la que ellos sí conocen y sí ven. Y resulta que a veces la sociedad de hoy en día, los de una iglesia están admirando al pastor de otra, los de esta iglesia están admirando al pastor de allí, los de esta iglesia están admirando al de allá, los de ese pastor que usted de pronto ve, los de esa iglesia están mirándome de pronto a mí. Y nadie está honrando y respetando el lugar donde Dios la prestó.
Todo el mundo está comparando. ¿Al pastor eso será posible? Sí. Es como el marido que está mirando a la vecina y no mirando a la propia. Ay, mire, la esposa de fulanito así le hace. Es así le cocina. Es así le sirve. Es así no sé qué. O la esposa que está mirando, ay, mire, el esposo de fulanita, ese sí, mire, ese sí como le atiende. Mire, le abrió la puerta. Mire eso. Y todo el mundo está mirando al que no tiene, en lugar de valorar al que tiene, honrar al que tiene, servirle al que tiene y valorar a esa persona con la que se comprometió y la tiene todos los días y se le aguanta sus tonterías, se le aguanta sus bobadas, se le aguanta sus momentos feos, se le aguanta, le conoce sus malos olores, le conoce su mal caminar, porque es que el vecino o la vecina no le sabe todas sus mañas. Si se las supiera tampoco se lo aguantaba, o tampoco se lo aguantaba. Esos problemas no los tenían hace 50 años la iglesia. Y hoy en día sí. Ahora, es un problema que haya tanto predicador en internet, es un problema que... No, el problema no es ese. Al contrario, gloria a Dios. Gloria a Dios que por lo menos la gente, aunque sea, se puede encontrar con la palabra del Evangelio mientras busca porquerías. Gloria a Dios que el que esté por allá buscando pornografía se encuentre con una predicación del que sea de Dios y lo toque. Gloria a Dios por eso. Yo no estoy diciendo que sea malo. Yo no estoy diciendo que el internet sea malo. Yo no estoy diciendo que esos otros predicadores sean malos. Hay algunos que sí, hay otros que no. Pero usted no es un crítico de cine. Usted no es un crítico de Dios. Usted es un hijo, una oveja de Dios. Para ser formado, para ser procesado. Porque ¿sabe? ¿Dónde estás tú? Y algunos están escondidos detrás de YouTube. Y no se dejan pastorear de nadie, pero se las saben todas. Usted me dirá si lo que estoy predicando es mentira. Lo animo a que se pare y me diga, pastor, mentiroso, eso no es así. Muchos están escondidos detrás de YouTube. No se someten a ninguna iglesia, no se someten a ningún pastor, no sirven en ningún lado, se las saben todas y de nadie se dejan pastorear. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es bíblico? No, no lo es. Lo presenten como lo quieran presentar, no es bíblico. Entonces necesitamos saber que el Señor dice, ¿quién te enseñó? ¿A quién estamos prestando el oído? Y eso, en el mejor de los escenarios, los que siguen solamente buenos predicadores o buenas enseñanzas. En el mejor de los escenarios, el que por lo menos busca buenos predicadores o buenas cosas en internet. Pero en el peor de los escenarios, los que buscan solo los que les endulzan el oído, los que les dicen solo lo que quieren oír, los que buscan solo herejes, y peor aún, los que, como decía el de hace 8 días, un día escuchan un predicador, pero otro día escuchan el brujo, otro día el del horóscopo, otro día el de la mentalidad positiva, otro día por allá los que creen en la nueva era, otro día, y escuchan de todo, y con ese sancocho en la cabeza, con esa cantidad de información en la cabeza, no saben ni en qué creer. No saben ni para dónde van. No saben ni realmente si son de Cristo o no son de Cristo. ¿Aló? En el peor de los escenarios están más confundidos, mis hermanos. Un día creen que Jesús es el Señor y otro día creen que es un pequeñito profeta que viene un día. Un día creen que solo la salvación es a través de Cristo, pero otro día creen que no, que hay que hacer un poco de otras cosas. Un día creen que solamente el Señor nos creó para ser sus hijos, su pueblo, y otro día creen que no, que son los reptiles por allá de Dios. Es que yo he escuchado ese tipo de cosas. Pero el Señor nos está diciendo, ¿quién te enseñó? ¿De quién te estás dejando enseñar? Mucha gente no va a los discipulados de sus iglesias. No estoy hablando solo aquí de Príncipe de Paz. No se deja formar en su iglesia, no se deja pastorear, no deja hacer ningún proceso en su iglesia, no deja que nada, pero sí están llenos de basura de este mundo. Sí están llenos de adivinos, del horóscopo, llenos de una cantidad de información.
Si le están prestando el oído a una cantidad de cosas, si se ven una cantidad de cosas por internet, se saben de memoria una cantidad de información que hay en la red, saben de todo el celular. Ay, pastor, la tecnología, qué susto, yo no sé, yo no hago, yo no. No, pero con el celular están llenos de basura. Y a eso sí le ponen el oído. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Bueno, usted dirá, pastor, no, ya no me regañe más, ya me lo regañó hace 8 días otra vez hoy. No, mi hermano, yo le estoy enseñando para que usted sea celoso de su propia vida y ayude a otros. Enseñe a sus propios hijos. Ayude a su familia. Acérquelos a Cristo. No siga la corriente de este mundo que todo el mundo dice, eso al final todos vamos al cielo. Eso al final todos los caminos conducen. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que solo hay un camino, es Cristo. Y que todos los caminos del hombre le pueden parecer buenos, pero su fin es camino de muerte. Ahí es que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, si va para Roma sí, pero si va para el cielo no le sirve. Si va para el cielo solo le sirve Cristo. Y no hay otra forma. Y entonces el Señor nos preguntó, ¿quién te enseñó? Y el hombre, ya vimos su incapacidad de dar respuesta. La mujer también dice, fue la serpiente, me engañó, yo comí, pobrecita de mí, a mí me engañaron, a mí me descuidaron. Pero tampoco asume su responsabilidad. Y entonces Dios, que no se pone a hablar con la serpiente, Dios que no se pone a preguntarle nada a la serpiente, porque usted y el diablo no necesitamos nada que hablar con el diablo nosotros. Solamente lanza una sentencia, la baja de su altivez, y aquí ya entramos en materia con el avance. Todo esto ha sido repaso, mis hermanos, y aquí entramos en el avance con la parte. La serpiente queda deshonrada. Para los que de pronto han estudiado o han entendido un poquito, esa serpiente que le habla a Eva era un animal grande, un animal aparentemente hermoso, con brazos, con piernas. No era la serpiente que hoy nosotros nos imaginamos. Pero entonces, como forma de mostrar el poder de Dios, queda avergonzada, y todo lo que se veía en ella, agradable, bonito, perfecto, esta serpiente pierde sus extremidades y se arrastra ahora sobre su pecho. Su grandeza ahora es reducida a comer polvo. El Señor es el único que puede destruir a Satanás. Usted no tiene que darle puños al diablo ni parársele en la cabeza. Usted tiene que obedecerle a Cristo. Usted tiene que estar de la mano de Cristo, que Él se encarga. La palabra del Señor dice que en Romanos dice, y el Dios de paz destruirá a Satanás bajo sus pies. Es el Señor el que tiene el poder. Muchos quieren pelear con el diablo, pero no obedecerle a Dios. Muchos quieren darle cachetadas a cada demonio uno por uno, pero no quieren rendirse en obediencia al Señor. Interesante, ¿verdad? Este pastor me viene como... Y la palabra del Señor entonces dice que el Señor Dios lanza una sentencia sobre la serpiente, no la deja ni hablar, no la deja ni chistar ni decir nada. Le dice, usted está condenada, destinada, le muestra su fin. Y luego le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Versículo 16, por si no estamos, para que lo pongan en pantalla. Versículo 16 dice, le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Haré más agudo el dolor de tu embarazo. Ahora, esto que voy a decir son hipótesis, no es bíblico, no está escrito. No sabemos si para cuando pecaron ya había tenido hijos o no había tenido hijos. Porque una pregunta que puede surgir es, ¿cómo sabía que le va a doler más si nunca había tenido? ¿Sí me va a entender? Podría ya haber tenido hijos, podría no haber tenido hijos, pero el Señor le está diciendo no importa, el dolor que usted haya conocido va a ser mayor, o el dolor que usted va a tener, ni se imagina cómo iba a ser de más suavecito si no se hubieran pecado. El hecho es que
que Dios le dice, voy a multiplicar en gran manera los dolores en la forma en que como su humanidad van a multiplicarse. Como humanidad van a crecer, pero ahora les va a doler. Y está comprobado biológicamente que uno de los dolores de embarazo más agudos es el de la mujer, más que el de cualquier otra especie animal. Y entonces el Señor le dice, vas a tener dolor. Fuiste creada, mujeres, hermanas, fueron creadas con un propósito muy bonito, mis hermanas. Son dadoras de vida a través de la gracia del Señor. Y se supone que de pronto iba a ser sin dolor. Ahora duele. Y ahora cuánto dolor para sacar esas criaturitas bebitas, lindas y hermosas, para que después de unos 15, 18 años den tantos dolores de cabeza. Y tanto dolor para después decir, ay, duele ahora más aquí. Y al hombre le dice, no hemos terminado con la mujer. Casi me salto la mejor parte. Y a la mujer le dice, bueno, vas a dar con dolor. Y le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El Señor reprenda al diablo, pastor. Señor reprenda al diablo, pastor, porque ahorita hay pañoletas de todos los colores. Y el feminismo, no, mis hermanos, el Señor no estaba rebajando a la mujer de dignidad. El Señor estaba diciendo, tú le hablaste a la serpiente y fuiste a dar a tu marido. Tú quisiste usurpar, porque era el hombre el que le había dado la enseñanza del mandato de no comer de ese árbol. Cuando Dios dio el mandato estaba solo Adán. Fue Adán el que le dio el mandato a la mujer, se lo transmitió, y ahora ella desobedece a su marido también. Desobedece a su esposo. La identidad, la dignidad de igualdad de hombre y mujer se ve alterada no porque el hombre sea más o la mujer sea menos, o porque la mujer sea más o el hombre sea menos. Se ve alterada por el pecado. Y el pecado ahora muestra no que el hombre es más ni que la mujer es más. El hombre ahora muestra que hay una lucha de poderes. Y lo que traduce la palabra deseo es el deseo de controlar. Dice, tú desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y ha sido la lucha por toda la humanidad, mis hermanos. La mujer buscando a su manera cómo gobierna el hogar, y el hogar tratando al marido de mirar cómo lo gobierna sin seguir teniendo problemas con su mujer. Acabo de resumir como 900 novelas. El hombre ha sido creado por Dios con un rol de autoridad que la mujer siempre ha querido suplantar. Ahora, el hombre de Dios va a saber ocupar su rol, y la mujer de Dios va a saber ocupar su rol sin sentirse menos, sin sentir que le han acabado su dignidad. Porque Dios no destruyó la dignidad. Dios solo dio un balance, un orden para que las cosas funcionaran. Y entonces, es lo que está diciendo, y tú desearás, tu deseo será para tu marido. Tú querrás ahí con todo, pero al final él va a querer gobernarte, y en ese tire y afloje, en esa lucha de poderes, ¿quiénes son destruidos también? Los hijos. En esa lucha de poderes, quienes son después afectados son los hijos. Y crecen los hijos viendo esa rivalidad. Y crecen los hijos sabiendo, escucha esto, no es taller de padres, eso lo vamos a tener más adelante, pero crecen los hijos sabiendo decir, necesitamos esto. Le decimos a mi papá, siempre mi papá va a decir que le digamos a mi mamá. Entonces digámosle de una vez a mi mamá, y le decimos a mi mamá, pero mi mamá va a decir que le digamos a mi papá. Pero al final realmente, si lo que yo quiero es esto y a mi mamá le conviene, ella nos va a decir que sí. Si lo que yo quiero es esto, a mi papá le conviene, nos va a decir que sí. Y entonces los hijos empiezan a volverse manipuladores. Ay, ¿cuáles hijos? Pues todos nosotros fuimos hijos. Y los nuestros también. Y entonces el niño le pide algo al papá y el papá le dice que no, y dice, lo va a decir a mi mamá.
Y a veces los hijos saben cómo poner en enemistad a los papás. Y los hijos saben cómo hacer que la mamá diga, no, pero pues usted no, pero yo sí, pues para eso yo también trabajo. Para eso yo también trabajo y yo se lo compro de mi plata. Mi plata. Desde el hogar. La plata es del hogar. Y el papá también, si quiere desautorizar a la mamá, entonces dice, pues para eso yo trabajo, yo gano más. Yo lo compro. Y el hijo, el que primero le dé gusto, ¿verdad? Ahora, el hijo se está saliendo con la suya por el momento. Un día se va a dar cuenta que sus papitos por él también tuvieron problemas. Un día se va a dar cuenta que eso que él hizo también se le va a devolver, que va a tener hijos. Suena chistoso, ¿verdad? Así se reír para despertarnos, pero el asunto sigue siendo serio. El asunto sigue siendo importante. Por eso un hombre y una mujer cristiana no luchan por el poder, sino se asumen que el poder y la autoridad la tiene la palabra del Señor. Un hombre y una mujer de Dios no están en una guerra dentro de la casa, sencillamente ambos se sujetan a la palabra. Y el Dios perfecto en justicia no está diciendo que el hombre sea más ni la mujer sea más. Le estoy diciendo, los dos son una sola carne, pero hay un rol, hay una forma de hacer las cosas bien. Los creé para ser complemento. A ella la creé con unas características, a él lo creé con otras, y eso va a hacer que las cosas funcionen. Bueno, alguien que diga amén. Pues yo no estoy digando. Diga. Amén. Gracias, Señor. Gracias por ese hermano que dijo amén sin que yo le dijera. Y entonces dice la palabra del Señor, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz. Mire que al hombre tal vez fue castigado. Uno habla con muchos hombres y mi mamá tiene problemas. Uno habla con muchos hermanos, tal cosa. Pero el pastor habló con mi mujer. Y uno dice, hermano, no le estoy pidiendo que abandone a su mujer, solo le estoy preguntando si puede comprometerse en orar en esto. Ahora, ¿como hogares tienen que hablar? Sí. Pero muchos hombres han cedido toda la idea de su hogar. De las puertas para afuera. ¡Qué macho! De las puertas para adentro. Sí, señora. Y se ríe porque es verdad. Se ríe porque es verdad. Yo no estoy hablando de dictaduras en los hogares. Yo no estoy hablando de que haya hombres malintencionados que gobiernen de una manera perversa sus hogares. Yo estoy hablando que deben haber hombres de Dios. Que sepan que deben gobernar bajo la palabra de su familia. Que el hombre es el primero en levantarse el domingo y ayudar a su familia, que todos van para la iglesia. Que el hombre también tiene que estar interesado en las cosas del hogar. Que el hombre también tiene que saber en los hijos en qué grado están. ¿Cómo se llama la maestra de pronto? O el maestro. Bueno, pastor, cambie de predicación. El hecho es que el hombre es castigado porque le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dado que le hiciste caso a tu esposa. Ahora, Dios no le está cuestionando el que haya escuchado a la mujer. Dios no está cuestionando, es que le haya obedecido a la esposa para desobedecerle a él. ¿Sí me hago entender? Dios no le está cuestionando el hecho de que haya hablado o escuchado a su esposa. Al contrario, hay que hablar, pues hay que tomar decisiones en conjunto. Mi hija, ¿usted qué opina? Mi hijo, ¿usted qué opina? ¿Hacemos esto? ¿No hacemos esto? Pero si todo es para obedecer a Dios, síganse hablando. El problema es escuchar la voz de la esposa o la voz del esposo para desobedecer a Dios. Yo tengo pereza de ir hoy a la iglesia. Mi hijo, ¿usted quiere ir? No, yo tampoco. Ay, bueno, si usted que es el hombre no quiere ir, pues no vayamos. Tan conveniente, ¿verdad? Mi hija, ¿usted qué dice? Vamos hoy. Ay, acuérdese que hay que ir al banco. Y después no nos queda tiempo. Sí, mi hijo, no. Tan bonitos, ¿no? Tan lindos que se pusieron de acuerdo para desobedecer a Dios. La palabra del
Señor lo dice al hombre es por cuanto desobedeciste y obedeciste la voz de tu mujer para desobedecer a quién. A Dios. Ahora no se trata solo de la pareja. A veces escuchamos todo tipo de voces, mis hermanos, y menos la de Dios. Le obedecemos a todo el mundo, todo lo que los demás dicen lo hacemos. Ay, que me dijeron que pusiera las hierbas de este lado, que pusiera la escoba de este lado, que pusiera la sábila allí, que pusiera la sábila. Y el Señor te dice, deja de hacer lo malo, ríndete ante mí. Ay, no, eso sí está muy complicado. Prefiero seguir poniendo la sábila al revés, las manticas de no sé qué, el gato de no sé qué, las budas de no sé cuánto. Todo lo que la gente le dice lo hace. Y lo que Dios dice, ay, no, eso es tan complicado, esa Biblia. No, solamente no queremos obedecer. Y la palabra del Señor le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Miren, mis hermanos, el castigo empezó ni siquiera en él mismo, empezó en la misma tierra. La tierra fue maldita por la causa del pecado, por la causa de la desobediencia de Adán. La tierra, que todo lo que producía era bueno en gran manera, ahora dice la palabra que con dolor va a comer de ella todos los días de su vida, porque ahora esa tierra que producía solamente hierba buena, frutos buenos, cosas buenas, trigo bueno, todo, ahora va a producir también espinos y cardos. Te producirá y comerás plantas del campo. El problema no era labrar la tierra, porque Dios se la había mandado a labrar desde antes del pecado. Pero es que antes de labrarla era solamente cuidar, organizar, administrar, porque todo salía bonito. Ahora labrar la tierra era quitarle los espinos, quitarle los cardos, quitarle la maldición, separar lo bueno, lo que se podría, usarlo, el gorgojo, todo lo que se iba metiendo, empezar a quitarlo, espinos y cardos. Y el Señor en la cruz del Calvario llevó una cruz, una corona de espinos y cardos, para demostrar que Él llevaba la maldición de la tierra, para que tú y yo creamos que en Él hay esperanza, que en Él hay salvación. Entonces el Señor está diciendo, mire, usted ahora por su causa la tierra también se vio afectada. Por eso, mis hermanos, esto ya pasó y esto ya no es una realidad entre nosotros. Pero si tú como papá, si tú como mamá, si ustedes como adultos, como eso, llevan el pecado a su casa, llevan maldición, afectan a otros. No crea que el pecado se queda solo en uno. El pecado afecta a otros. Afectamos a nuestros hijos, afectamos a nuestra familia, afectamos el trabajo, afectamos todo, las finanzas, todas las áreas se ven afectadas cuando tú estás en desobediencia de Dios. Y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está diciendo, usted fue formado en la tierra, va a volver a ella. Ya no va a ser igual. Y miren que en el versículo 20 es en el momento en que llamó a Adán el nombre. ¿Quién llamó el nombre de la mujer? ¿Dios? ¿Quién fue el que le puso nombre a la mujer? ¿Saben, mis hermanos? Hasta ese momento Eva no se llamaba Eva. Eva era la mujer de Adán en términos de idoneidad. Pero ahora con el pecado, con esta nueva situación, Adán tiene que ponerle una diferenciación. Ella era varona. Ahora Adán la nombra, le pone un nombre, Eva, porque ella será la madre. Porque ella era la madre de todos los seres vivientes. Y eso demuestra un grado de autoridad que Dios. Miren, mis hermanos, yo no soy un pastor machista, pero sí entiendo, mis hermanos, que el orden bíblico, el orden espiritual, el orden del hogar es un orden que hay que respetar, porque trae bendición para la misma mujer, trae bendición para los hijos, trae bendición para el hogar. Y entonces dice la palabra que, y ahí llegamos al versículo que lo estamos memorizando y llegamos al final del mensaje, o estamos cerca del final. ¿Están emocionados del final o no? ¿Aunque sea para irse o porque quieren saber qué pasa? Y dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué era lo que había hecho el hombre y la mujer para solucionar su desnudez? Habían agarrado unas hojas de higuera y se habían hecho unos delantales, se habían cubierto con unas hojas de higuera, mis hermanos, los que conocen de plantas, eso pica. Pero ellos habían tapado su desnudez, habían cubierto su vergüenza a su manera. Pero el Señor les dice, no es a tu manera, aló,
No es a tu manera que vas a solucionar el problema. Yo he hablado con mucha gente, porque a veces ni siquiera porque yo quiero, hermanos, ni yo quiero, sino que me dicen, ay pastor, mire, hable con tal persona, a veces gente que ni siquiera es aquí de la iglesia, y ya uno, Señor, bueno, dame sabiduría, dame palabra. Y la gente sencillamente dice, mire, yo no necesito de eso, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de Dios, yo esto lo soluciono yo. Yo sé que hay un Dios, yo he pecado con Dios y yo. Error. Nadie puede salir de su pecado sin Cristo. Nadie puede salir de su maldad sin Cristo. Y nadie puede avanzar sin la iglesia de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y entonces la gente cree que puede ponerse unas band-aid, ¿sí? Tienen una herida que requiere cirugía, se le ve el hueso y se ponen una bandita. ¿Sí me va a entender? Requieren una intervención clínica, se colocan una bandita y creyeron que solucionaron el problema. A Adán y Eva se cosieron unas delantales de hojas y el Señor le dice, no, lo que tú hiciste es grave. Y la única forma para cubrir ese pecado es con derramamiento de sangre. Y él dice que el Señor Dios hizo unas túnicas de pieles, y para que pudiera hacer esas pieles, unos animales tuvieron que morir. Un animalito que no había hecho nada malo tuvo que morir. Un inocente tuvo que morir para tapar el pecado. Y un hombre y una mujer. No nos describe la palabra qué animalito era, pero pues no era una gallina, porque con eso no los cubre nada. Tuvo que haber matado un venadito, un toro, algún animal grande para poder quitar sus pieles, limpiarle la sangre y cubrirlos con una vestidura que les durara. ¿Cuánto les iba a durar esas higueras? ¿Aló? Ya nos vamos a ir. ¿Cuánto les iba a durar esas higueras? ¿Cuánto le dura a la gente tapar su pecado? ¿Cuánto le dura a la gente su manera de camuflar el asunto? A veces lo único que pasa es que cada vez el asunto se vuelve peor y ya no hay higuera que cura. Dios les hacía unas túnicas que les iban a durar. Y entonces Dios tuvo que mostrarle un sacrificio y fue Dios el que los vistió. Mira, mi hermano, mi hermana, yo sé que aquí la mayoría nos conocemos y somos parte de la iglesia, pero aún necesitamos escuchar esta palabra. ¿Cómo está tu condición de vida? Tal vez todavía tienes higueras por ahí cubriendo áreas de tu vida. Tal vez ha llegado el tiempo de dejar que solamente sea la sangre del Cordero inmolado la que cubra la totalidad de tu existencia. Tal vez has todavía tratado de ponerte por ahí hojitas y no has dejado que la obra redentora de Cristo se haga en su totalidad en ti. La sangre del Cordero inmolado, que es Cristo, es la única que puede vestirnos de una vez y para siempre. Ya no es un sacrificio de un animal, ya no es un cordero, ya no es una vaca. El único sacrificio válido para cubrir de una vez y para siempre se llama Cristo Jesús. Que murió una vez y ya. No hay que estarlo crucificando cada rato. Pero fue el mismo Dios que los vistió a ellos el que nos está vistiendo a nosotros hoy. Es el mismo Dios que quiere darte a ti una vestidura de santidad. Es el mismo Dios que quiere ayudarnos a vivir una vida agradable delante de Él. Fue Dios mismo el que solucionó el problema. No fue el hombre el que lo solucionó. No fue Adán con toda su sabiduría o su rol de autoridad el que solucionó el problema. No fue Eva la que le dijo, mijo, yo metí esto en un problema, yo lo arreglo. No pudo tampoco. Y mucho menos la serpiente. Mucho menos Satanás te va a ayudar a solucionar el problema del pecado. A muchos Satanás lo único que les hace es que les cambia un pecado por otro. Los mantiene entretenidos. La gente busca soluciones en el mundo para un pecado y Satanás les deja que parezca que se solucionó, pero por otro lado les muestra otro. Solamente Cristo va a hacer una obra transformadora de nuestra vida.
Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no tome y alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí hay dos cosas interesantes, mis hermanos. Una de las cosas que la serpiente dijo era verdad: si comía iban a ser como Dios, en el sentido de conocer el bien y el mal. La cuestión es que Dios lo conoce, pero en su perfección de no hacer el mal que Él sabe que existe. Pero el hombre, al conocer el bien y el mal, lo que estaba conociendo era su incapacidad de hacer lo bueno y su tendencia a hacer lo malo. El hombre lo único que estaba conociendo del bien y del mal era que ahora podía tomar la decisión de hacer lo bueno y hacer lo malo, pero que se le imposibilitaba hacer lo bueno. No está diciendo que era como Dios, no, está diciendo que ahora sabía. Yo sé que hay algunos niños pequeños, tápenle los oídos. Pero es como cuando nosotros como padres tenemos a nuestros niños de 2, 3, 4 años y todavía no saben cómo es el tema de la reproducción masculina o femenina o cómo es el tema de la sexualidad. Y mientras ellos no saben, usted como que se siente tranquilo. ¿Verdad o no? Pero el día que les dan la charla en la escuela, o si usted se la dio, o el día que ellos lo descubrieron a su manera, con los amiguitos, usted siente que hay algo que ya no es igual. ¿Verdad? Los que somos papás, mamás. Y entonces esa conversación no significa que ellos son como usted. Significa que ellos saben algo ahora que les puede perjudicar más si no son guiados bien. Yo creo que el Señor me dio un muy buen ejemplo para hoy. No lo di yo, lo dio el Señor. Ahora ellos tienen una información tan igual como la que usted puede tener, porque la información es la misma. La información no cambió. O sea, el proceso de reproducción humana es el mismo. Solo que ahora ellos tienen una edad, hoy en día cada vez son más pequeños sin saber. Y ahora lo saben. Pero la pregunta es, ¿saben qué hacer con esa información? ¿Saben vivir bajo parámetros de bendición con esa información que ahora tienen? ¿Están igualmente expuestos como cuando no sabían, o ahora que saben están más expuestos? ¿Pueden tomar ahora decisiones bajo ese conocimiento que los puede perjudicar más? Sí. Entonces, cuando ya uno como papá o como mamá sabe que sus hijos tienen esa información, ahora uno tiene que estar ahí también un poquito más pendiente. Hablarles más. Saber que hay que cuidar. ¿Y qué hace el mundo? El mundo les dice: ay, esto es normal, mira, toma, cuídate. Y los mandan a que se perviertan más. Y aún muchos de nosotros como hombres, espero que no sea el caso de muchos, pero si lo fue así, usted sabe de qué le estoy hablando. Muchos tíos, abuelos y aún padres ignorantes, el niño cumplía 10, 11 años y decía: lo voy a llevar para que ya sabe, ahora sí se vuelva un hombre. Como si eso fuera volverlo hombre. Y en la ignorancia, ese conocimiento solo se volvió en mayor destrucción. Y solo cuando hay hogares o padres sabios o madres sabias ayudan a canalizar esa información para que a su tiempo la puedan usar bien. ¿Todos me entendieron o hay que pedirle por favor a algún niño que les explique? El hecho, mis hermanos, es que aquí Dios no estaba siendo egoísta con la información. Dios no estaba siendo injustos al sacarlos porque ahora sabían lo bueno y lo malo. Dios ahora lo que quiere es cuidarlos, porque ellos no saben qué hacer con esa información. Dios no los está librando o apartando de que tomen del árbol de la vida para mal de ellos. Es porque si no entienden las implicaciones, si no saben lo que significó haber comido ese árbol y viven eternamente, van a vivir eternamente en miseria y en pecado. ¿Sí me entienden? No es que Dios esté siendo malo ahora al tapar el árbol de la vida. Es que Dios está cuidando a la humanidad para que Él, a su tiempo, para la humanidad, le dé el pan de vida
al que ya lo puede recibir y lo puede entender. Mis hermanos, esto que yo les estoy predicando es profundo. Esto que yo lo estoy predicando hoy es profundo y se lo estoy explicando de la mejor manera que Dios me pudo haber dado para explicarse. Pero el Señor está diciendo que Él lo sacó para que ahora labren, se encargue de labrar la tierra que Él maldijo y viva reconociendo que su pecado fue grave, para que valore el pan de vida, el árbol de vida. Y entonces dice que echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto, del huerto, y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No dice que nunca les iba a dejar de comer del árbol, solo dijo que lo iba a guardar. Ahora, esto es simbología, tipología de Cristo. Cuando Dios peca, cuando el hombre peca, Dios inmediatamente establece un camino de salvación. Y Dios hoy nos ha puesto a nosotros en ese camino de salvación. Esa espada era literal allá para que no dejara que entraran. Y por si volvían y se acercaban y veían allá, decían, mire de allá, allá deberíamos estar. Pero el Señor ahora dice, ya ahora puedes estar ahí. El estado en que Dios nos creó es el estado en que Dios quiere que hoy estemos. Y solo hay una manera, y es tomando del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Y la palabra que literalmente era una espada de fuego que se revoloteaba, hoy es esta espada que se ha revoloteado en todos nosotros, en nuestro corazón. Y que ha guardado, que ha encaminado el camino del árbol de la vida para que tú y yo hoy tengamos entrada a esa eternidad. Y con el conocimiento del bien y del mal, podamos hacer lo bueno. Podamos obedecer al Señor. Podamos servirle. Podamos decirle no al pecado, no a la tentación. Porque ya no estamos con un conocimiento ignorante. Ahora estamos con un conocimiento, con sabiduría, la sabiduría de Dios. Cuando el Señor ahora es el árbol de vida, ahora tú puedes comer de Él. Porque Él te ha vestido, Él te ha dado la vida, te ha dado la oportunidad de seguirlo a Él por la eternidad. ¿Quieres seguir escondiéndote? ¿Quieres seguir escuchando enseñanzas que de pronto te alejan del Señor? ¿Quieres seguir prestándole oído a la serpiente, al enemigo, al mundo, a la sociedad? ¿O quieres obedecer al Señor? Aunque es complejo el mensaje, es sencilla la aplicación. Dice la palabra del Señor, he aquí, ahora ya. ¿Tienes el bien? Tienes el mal. Ya conoces lo malo, ¿verdad? ¿Para qué perseverar más en ello? Ahora tenemos el árbol de la vida, ahora tenemos a Cristo para poder perseverar en el bien. Todos los caminos al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Todo nos es lícito, mis hermanos, pero no todo nos conviene. Escoge la vida. Escoge el camino del bien. Escoge el árbol de vida. Escoge a Cristo Jesús. Y déjate de verdad vestir por Él. Deja que Dios te vista. Deja que Dios te vista de su hermosura. Deja que Dios te vista de su santidad. Ya no son pieles de animales. Ahora es la santidad de Jehová con la que Él te quiere vestir. Ya no son pieles de animales. Ahora es la gloria de Él derramada en tu vida. Ya no son pieles de animales. Ahora Cristo te quiere vestir con su gracia y gracia sobre gracia para que podamos responder no solamente a su llamado, sino en obediencia a los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Quieres seguir escondiéndote? ¿Quieres seguir desnudo, desnuda en vergüenza? ¿Quieres seguir viviendo una vida lejana, mirando de lejos el árbol de la vida y sabiendo que lo podrías estar disfrutando y seguir ahí? La simiente de la mujer es Cristo. Él es el único que pudo pisarle la
cabeza de la serpiente. Pero ya lo hizo. La victoria ya fue consumada. La guerra ya fue ganada, mis hermanos. No hay nada más que tú y yo tengamos que hacer, solamente rendirnos ante Él. Déjate vestir por Él. Cierra tus ojos ahí.